Feliz sábado a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día y hoy es el 9 de octubre del año 2021. Y, en 3 meses necesito practicar 2022, pero ahora es 2021. La lección de hoy encontramos en el libro de Génesis, capítulo 11 y 12. Oremos. Padre Santo, gracias por este día, gracias por este sábado. Gracias por este grupo de personas, este grupo de creyentes. Y gracias también para los que no pueden venir hoy. Gracias para la lección de hoy. Bendice la lección de hoy. Ayúdame para usar las palabras en acuerdo de su voluntad y para presentar su mensaje correctamente. Bendice su mensaje y esta lección a todos de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy encontramos en Génesis capítulo 11 y vamos a comenzar a leer con versículo 31 y vamos a continuar hasta capítulo 3 y versículo 4. Y este pasaje es el principio de la historia de Abraham o Abraham. Y sabemos que Abraham es una persona extremadamente importante por 3 religiones, por el judaísmo, cristianismo y también para el islam. Y la mayor parte de la vida de Abraham que está registrado en la Biblia pasó en Canaán. Pero la lección de hoy está la historia de cómo llegó a Canaán. Entonces, Génesis 11, capítulo 31. Allá esto que leemos. Y voy a leer en el nombre de Dios. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terah a los 205 años de edad. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas
las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Cuando Abraham escuchó este llamado, la Biblia nos dice, Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. No hubo discusión, no hubo un cuestionamiento. Abraham simplemente empacó y se fue para ir a Canaán. Creo que podríamos haber perdonado a Abraham si hubiera hecho una pregunta o dos. Pero Abraham simplemente se fue para Canaán. Tanto Ur como Harán estaban en el área del mundo que ahora llamamos Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Eufrates. Era una tierra muy fértil y había varias ciudades grandes en esos tiempos. Ambos estaban situados en lo que se llama la creciente fértil y estaban en la principal ruta comercial este al oeste. Pero hay algunas cosas que no sabemos sobre la llamada de Abraham. No sabemos cuántos años tenía cuando Dios lo llamó. No sabemos cuánto tiempo estuvieron en Harán. Ni siquiera sabemos dónde se encontraba exactamente Ur. En realidad, la ciudad de Ur nunca ha sido descubierta ni excavada. La distancia desde donde pudo haber estado Ur hasta Canaán es de más 900 millas, más o menos. Debido al tiempo que pasarán en Harán, no sabemos cuánto tardaron en llegar a Canaán. Sabemos que Abraham se fue poco después de escuchar la llamada de Dios. Ahora, debemos considerar un par de cosas. Primero, la Biblia no menciona por qué Terah acompañó a Abraham. Si fue la llamada de Abraham para dejar Ur y ir a Canaán, ¿por qué fue Terah con él? ¿Por qué se detuvieron en Harán? Volveremos a estas preguntas un poco más tarde. Como se mencionó anteriormente, no sabemos cuánto tiempo estuvieron en Harán, pero debe haber sido bastante tiempo. En Génesis 11:31, la Biblia nos dice que se establecieron en Harán y Génesis 12:5 nos dice que habían adquirido posesiones y personas mientras estaban en Harán. Además, mientras estaba en Harán, Terah murió. Después de la muerte de Terah, Abraham continuó su viaje. Debido a esto, podemos
inferir que puede haber sido el deseo de Terah detenerse en Harán. En muchas culturas, especialmente hace miles de años, se siguieron los deseos de los mayores. Esto es solo una especulación en mi parte, pero si hubiera sido el deseo del padre de Abraham detenerse en Harán, Abraham habría obedecido. De todos modos, se quedarán en Harán por un tiempo. Consideremos una de las preguntas sin respuesta. ¿Por qué fue Terah con Abraham? No sabemos mucho sobre Terah, pero la Biblia no dice esto en Josué 24:2. Y son las palabras de Josué. Hace mucho tiempo, sus antepasados, entre ellos Terah, el padre de Abraham, y Nacor, vivían más allá del río Eufrates y adoraban a otros dioses. Dado que Terah era un adorador de ídolos, es extraño que abandonará su hogar y fuera con su hijo en una misión encomendada por un Dios desconocido. Resulta curioso que si Terah no compartía la fe de Abraham, ¿por qué dejó Ur? Y si Terah aceptó la llamada de Abraham, ¿por qué se detuvieron en Harán? ¿Y por qué solo terminaron su viaje después de la muerte de Terah? La Biblia no nos lo dice. Así que probablemente nunca lo sabemos. La cosa importante es que Abraham siguió la llamada de Dios. Y esa es básicamente la historia de la llamada de Abraham. Solo se necesitan unos pocos versículos para relacionarse. Comparado con el tamaño del resto de la Biblia, no ocupa mucho espacio en absoluto. Y sin embargo, perdóname. Perdí mi lugar. Okay. Sin embargo, y sin embargo, es uno de los eventos más importantes registrados en la Biblia. Abraham recibió una llamada de Dios. Siguió esa llamada sin cuestionar. Esto nos lleva a creer que Abraham debe haber conocido a Dios antes de dejar Ur. La gente no solo empaca y deja un área próspera y fértil y va a un lugar más árido sin una razón convincente. La razón de Abraham fue para obedecer la llamada de Dios.
Abraham confió en la fuente de su llamada y persistió hasta que llegó allí. Abraham continuó su viaje incluso después de una pausa en Harán. Dejó Harán a pesar de que se había vuelto próspero allí. Confió en Dios y Dios cumplió su promesa a Abraham. La fe de Abraham fue tal que cambió toda su vida a causa de ella. Y debido a que Abraham fue fiel a Dios, Dios fue fiel a Abraham. Y esta es una gran historia sobre la fe, especialmente la fe de Abraham. Pero también puede ser nuestra historia. Dios nos está llamando a ti y a mí, tal como llamó a Abraham. En realidad, Dios llama a todos a dejar el lugar donde están y dirigirse al lugar que les ha preparado. Dios está llamando a todos a entrar en su reino. Nuestro llamado es muy parecido a la llamada de Abraham. Dios quiere que dejemos el lugar, el estilo de vida que hemos estado viviendo. Nos pide que confiemos en Él y que nos lleve a un lugar mejor que Él ha elegido para nosotros. Puede que sea un largo viaje. Es posible que no conozcamos el camino y que no sepamos por qué se nos pide que confiemos en Dios y lo sigamos. El viaje puede llevar más tiempo del que deseamos. Podríamos sentirnos tentados a detenernos en el camino o incluso a rendirnos por completo. Si algo de esto parece ser su situación ahora, recuerde a Abraham en Harán. Mientras estaba en Harán, el padre de Abraham murió. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo Josué describió a Terah? Él era un adorador de los ídolos. Terah no adoró a Dios y por lo tanto representa el pasado de Abraham, el pasado que no conoció ni adoró a Dios. La parada de Abraham en Harán tuvo un propósito más profundo que simplemente adquirir propiedad. La parada de Abraham en Harán eliminó los últimos vestigios y la última influencia de la idolatría y el pecado de la vida de Abraham. En otras palabras, Abraham se detuvo en Harán hasta que fue purgado de las influencias de su vida anterior. Cuando dejó Harán, estaba totalmente concentrado en la llamada de Dios a su vida. Estaba concentrado en lo que Dios había preparado para él y concentrado en el lugar donde Dios quería que estuviera.
Todos de nosotros estamos en nuestro propio viaje a Canaán o la tierra prometida. Podría ser que ahora algunos de nosotros nos hayamos detenido en Harán. Cuando parezca que no está haciendo ningún progreso espiritual, tal vez debería preguntarle a Dios que necesita ser eliminado de su vida espiritual. Pero si confiamos en Dios y lo seguimos, Él nos sacará del lugar en el que estamos estancados, tal como nos llamó de la vida de pecado en la que vivíamos anteriormente. Detengámonos y hagámonos esta pregunta. ¿He parado en mi viaje espiritual? Si la contesta esta sí, ¿por qué? ¿Por qué estoy en Harán y no en el lugar Dios quiere que esté? Hay todavía algunas influencias externas que están interfiriendo con mi progreso. Sé honesto. Todos nosotros hemos estado allí. Todos nosotros estado en Harán en un momento u otro. Algunos de nosotros seguimos regresando allí. Las cosas que nos impiden de salir de Harán no están necesariamente ídolos físicos. Pueden ser emociones como el orgullo, la envidia, el enojo, el odio o la autocompasión, por ejemplo. Pueden ser las esperanzas y sueños si interfieren con nuestro progreso espiritual. Pueden ser otras personas o cosas materiales. Cualquier cosa que puede distraernos de nuestro destino puede hacer que nos detengamos en Harán. Esta es la razón que tenemos que ser conscientes de dónde estamos espiritualmente. ¿Avanzamos espiritualmente o nos hemos quedado atascados? Su viaje espiritual es todavía un viaje de descubrimiento o te has sentido cómodo. ¿Estás acostumbrado a quedarse en Harán? ¿Disfrutas su vida espiritual cómoda, la vida buena en Harán? Si Dios tiene un lugar preparado para nosotros en el cielo, nos está llamando a cada uno de nosotros, como Abraham, a vete a la tierra que te mostraré. Nuestro llamado es el mismo que recibió Abraham. Nuestra recompensa puede ser tan grande como la de Abraham. Y la bendición de Abraham también puede ser la bendición nuestra. Puede que nunca se nos recuerde como el fundador de una gran nación, pero seremos bendecidos al ser parte del reino de los cielos. Si se ha detenido en su viaje a Canaán,
pregunta a Dios para eliminar todo lo que sea que te detenga en Harán. Recuerda, no es el viaje, es el destino lo que es importante. Gracias a Dios para este mensaje y gracias a todos por escucharme y amén y amén. ¿A cuántos les gustó el tema? Si hago